Saludos, buenas noches. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos de Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cursillo de Cristiandad con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche nos encontramos aquí solito con ustedes y con alegría preparándonos, ¿verdad? La semana que viene van a celebrar o se celebra el día de San Valentín, el día de la amistad. Y quería compartir con ustedes algunos, ¿verdad? Un tema que parece curioso, pero es muy real y muy práctico. Y es que ya a veces que en nuestra vida ordinaria nos encontramos personas que tal vez tú y yo en algún momento dado de nuestra vida hemos dicho, es que este fulano me cae más mal. Entonces, queremos compartir con ustedes 5 consejos muy oportunos para mejorar tus relaciones cuando alguien puedes tú catalogarlo de que te cae mal. Y entonces, uno como cristiano pues tiene esa lucha. Si bien sentir no es igual que consentir. Y eso es bien importante, porque uno sentir que esa persona no le cae bien, no quiere decir que uno va a consentir y pensar de que esa persona lo voy a despreciar o desvalorar. No, no, no. Simplemente nosotros como seres humanos siempre tenemos roces, aun cuando nos querramos mucho, en la misma familia, hermanos, los hijos, entre esposos. Siempre hay un roce humano, es natural, parte porque todos son diferentes, pero estamos todos llamados a compartir ahí dentro de la diferencia la unión. Y es un reto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese roce, ¿verdad? Entre uno y el otro, que puede ser dificultoso, y hay que trabajar con esa relación, y, ¿verdad? Y nosotros pues pudiésemos, utilizando estos consejos, ayudar desde el punto de vista cristiano. Obviamente uno sabe que la gracia de Dios es la que hace posible uno amar a aquel en el cual, como manda Jesús, ama a tus enemigos. Bueno, pues uno tiene que saber que el amor recibido, derramado en nuestros corazones, es el que compartimos unos con otros y nos sostenemos unos a otros, aún en la diferencia. La gracia de Dios es Dios mismo, obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, cuando invocamos al el Espíritu Santo es el Dios amor. Si el Dios es trino, ¿verdad? La comunidad de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diversos pero unidos. Y lo que lo une es que el Espíritu Santo, que es el amor recibido del Padre en el Hijo. Y nosotros, unidos al Hijo, somos hijos, ¿verdad? Por el Hijo, participamos de ese derramamiento de amor del Padre. Y cuando nosotros pensamos, es a todos, no es a algunos, sino a aquellos que pues sabemos que también son hijos de Dios. ¿Y cuántas personas, hijos de Dios, es decir, hermano nuestro, nosotros lo tratamos como hermanos? O tal vez nosotros podemos pensar que aquel que no me cae muy bien, también es hermano mío, porque es hijo de Dios también. Y es por eso la importancia de eso. Nosotros, yo fui a una reflexión hace bastante tiempo, y hay un sacerdote muy bueno de aquí, de la arquidiócesis de San Juan, y nos hizo una analogía, un cuentito, una comparación. Y él decía, mira, los seres humanos siempre rozamos unos con otros. Pero fíjense que él hacía una comparación en tomar de ejemplo una piscina, y la piscina no tenía absolutamente nada de agua, y coger una roca de tamaño grande y coger esa roca con las dos manos y con ese impulso tirarla hacia el fondo de la piscina. Obviamente lo que iba a suceder era que iba a romper el suelo abajo, la loseta, se iba a romper la piedra y el cantazo abajo iba a ser terrible. Y él decía, imagínate ese mismo escenario, de la misma piscina, pero en esta ocasión llena de agua, con la misma piedra, con el mismo impulso, y yo tire esa piedra va a ir reduciéndose su velocidad, al punto de que va a provocar que en vez de como cuando no tenía agua, embaratar el piso,
va a tener un roce muy, pero muy suave en el fondo. Y asimismo pasa en las relaciones humanas. Por más que nos querramos, por más que ¿verdad? Tengamos una cercanía uno con otro, puede haber roce. Pero la gracia de Dios es un resorte a eso. Protege de que ese roce sea suave, o si nosotros cogemos vacaciones o nos portamos indebidamente, puede ser que ese roce sea inevitablemente bastante dañino, que nos pueda hacer daño a nosotros y daño al otro. Y el primer consejo dice, rézalo. Pídele al Señor, Señor, ¿por qué me cae mal? Y tal vez cuando tú leas eso con exclamación, tú podrás mismo convencerte y decir, bueno, yo sé perfectamente por qué me cae mal. Pero, y nos dice ese señor, ¿por qué hay personas que por alguna razón tienen algo pues, que no nos cae bien, ¿verdad? O la persona es mutuo posiblemente. Pero uno tiene que destacar eso y dividirlo en dos niveles, en dos puntos. Primer nivel, tal vez si has dicho de que tú sabes por qué te cae mal, quizá no lo reconocemos porque es vergonzoso. ¿Cómo decir que me cae mal un hermano mío? O tal vez un compañero de trabajo, o un catequista, o un cursillista. Y entonces yo que rezo el rosario todos los días, imagínate y yo decir una cosa así. Así que esa respuesta parece ser una caricatura, pero es bien fundamental, es muy real. Querer hacer desaparecer por la fuerza ignorando la situación o la empeoramos. Debemos siendo que podría ser por otro lado una gran oportunidad de santificarme esa persona. En vez de uno pues, lamentarse, qué mal, sino saber por qué me cae mal, utilizarlo como medio de santificación. Hay un santazo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, decía, no digas, esa persona me carga, piensa, esa persona me santifica. Eso es en el libro de Camino, en el número 174. Entonces, hay otro segundo nivel. El primero es, ya sabemos, yo sé por qué me cae mal y hasta cierto punto la invitación es, si sabes, pues mira, ya tienes la mitad del camino hecho, ¿verdad? Pues que sirva eso de remedio eficaz para salvarme, de santificarme. El segundo nivel es profundidad en las razones. Si tú sabes cuáles son las razones por cuál te caes mal, si no es la primera, por bochorno, por vergüenza, pues entonces uno tiene que descubrir qué es lo que más nos molesta. Descubrir los motivos que están ocultos dentro del asunto. Podemos mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Porque tenemos que descubrir, ¿es la persona o es algunas cosas que pasan con la persona y eso resuena en mí y me incomodan? Un ejemplo, me cae mal el compañero en la universidad porque siempre los profesores lo felicitan y siempre tiene que andar con la mano levantada. A veces uno está compartiendo con una reunión o estamos compartiendo, tomando clases y siempre hay alguien destacado. Los profesores no disimulan, van allá, los felicitan y él es el presto ahí. Entonces, si ese fuese el escenario, eso es lo que nos molesta. Pero ¿cuál es la razón por cual te molesta de que alguien, ¿verdad? Pudiese tener más éxito? O que esté alegre tú porque la persona lo hace espectacular. O podría ser que siento vergüenza entonces yo porque aquel tiene más talento o mejores notas que yo. O podría ir más lejos y ser que ni siquiera estoy seguro de lo que estoy estudiando y el otro se está destacando y yo me estoy rezagando tal vez. Eso es un mensaje de que yo tengo que reflexionar si verdaderamente, haciendo un discernimiento, es lo que debo de yo estar estudiando. Y entonces eso es lo que hay que descubrir. Si Dios nos está llamando la atención, precisamente con esas cosas que nos podrían molestar, para cambiar de rumbo. A lo mejor eso no es lo que yo necesito. El número 2 es háblalo si puedes. Y esto es más difícil, ¿verdad?
Porque si ya tú lo rezas, dices, Señor, ayúdame, ¿por qué me cae mal esta persona? Pues mira, lo segundo sería, tendrás más claro algunos motivos, ya con el ejercicio primero, pero también sabemos que ese rezar, ¿verdad? Y pedirle a Dios, es algo entre tú y yo, entre tú y Dios. Y esa, la vida interior y tus defectos y tus cosas que están en lucha. El Señor pues va purificando a uno de tal punto de que nosotros podamos superar lo que se llaman virtudes. Y las virtudes no es otra cosa que tener buenos hábitos. Y hay a veces que nosotros tenemos que practicar muchas veces para desarrollar buenos hábitos. Lo que se llama son virtudes. Pero imagínate que después que nosotros examinamos y tenemos claros los motivos, puede haber motivos que son objetivamente más difíciles, ¿verdad? Porque si bien puede ser algo de afuera, algo que como dije el ejemplo de que tiene que ver con la universidad o en el trabajo, pero imagínate que tenga que ver con algo tan cercano, que algo propio tuyo, que una persona entre a tu oficina en tu trabajo y te deje todos los papeles tirados, o te coja las cosas sin permiso, o peor aún, entre ahí y en medio de una conversación que tú estés y te interrumpe, o no te deja hablar porque no escucha, y tú tratas de hablar con esa persona y es como si hablara conmigo mismo o hablara con una pared, porque no te deja ni hablar. Y peor aún, si cuando estás tratando de explicar algo te dice, no, no, cállate, yo no quiero escuchar eso. Entonces uno se siente bastante incómodo en esa situación porque ya no son un motivo que uno pueda pensar o algo de vergüenza o alguna situación que me incomoda, sino es algo más directo, es algo más concreto, más pesado, ¿verdad? Porque tiene que ver con la actitud de la otra persona hacia uno. Entonces, pues hay que resolver esos pequeños defectos, mire, y con prudencia, con delicadeza y con cariño, hacer lo que se conoce una corrección fraterna. La corrección fraterna es una caridad, es un amor, corregir a alguien, pero con amor. No todo el mundo lo hace, y es más, no todo el mundo recibe correcciones fraternas. Si yo le llamo la atención a la persona, por más cariño y prudencia y delicadeza y todo eso, me puedo correr el riesgo que la persona lo tome súper mal porque va encima de que tiene esa actitud, puede tomarlo como que es una ofensa hacia la persona. Entonces, hay otros defectos que son más difíciles como el egoísmo, ¿verdad? Y entonces podemos caer en el que ese tipo de situación, si uno no hace una corrección fraterna, habla con la persona, puede ser que te haga caso y te lo agradece, o otras veces no te hace caso o simplemente lo toma peor. Entonces, pues uno no debe de caer en otros defectos, ¿verdad? Hablar mal de otro, ¿verdad? El crear un torno de discordia. Lo que uno tiene que hacer es llevar a esta persona a tu oración, pedir por ella y pedir la santidad de esa persona. Porque entrar en un conflicto, tratar de cambiar a alguien, bueno, uno no sabe a veces que hay personas que responden de esa manera porque tal vez tienen otras situaciones que tú no ves o no sabes por las cuales están pasando, y eso es meramente un reflejo de lo que le está sucediendo, ya sea porque está en una tensión, lo que llamamos un estrés o algún otro problema que no lo sabe muy bien manejar, y tal vez una gran oportunidad de pedir por él. El tercero es, haz un examen. ¿Cómo me estoy comportando con esta persona? Pues mira, uno de los riesgos que puede haber eso es que uno, como le cae medio pesada a la persona, pues entonces uno puede tornarse pesado a esa persona. Es decir, lo trato mal y se nota de lejos. Se podría notar de lejos que me cae mal. Y eso no puede suceder. Uno tiene que estar consciente de que me cae mal, pero procuro que no se note, que él no sepa que me cae un poquito fuerte. Al contrario, hacerlo con obra. Si te trata mal, si te hace algo, al contrario, tú hazle bien.
Hazle mostrar a él que aun cuando por dentro en tu ser tú tienes una incomodidad, te sientes, ¿verdad?, mal, ¿verdad?, porque te cae mal esa persona por las cosas que hace o dice o deja de hacer. Entonces uno tiene no que optar entonces a maltratar o a responderle igual o peor. No, no, no. Todo lo contrario. Que ni se dé cuenta. Con las obras uno va poco a poco cultivando en nosotros y poco a poco uno bregando. Una persona que no me cae bien puede ser todo un tema para ayudarnos a progresar en nuestra vida interior. Ya se lo dije. Una gran oportunidad de santificarse, de superar en la vida interior. Y el examen es un medio para descubrirlo. Uno tiene que hacerse todos los días un examen de conciencia. Oye, ¿y cómo yo manejé en el día de hoy esta persona? Mañana quiero mejorarlo. Quiero hacer un firme propósito de superar en mí. No puedes cambiar la otra persona, pero sí puedes cambiar tú la actitud hacia esa persona. Y es una gran oportunidad de santificarse. Otra opción es que hay a veces, no poca, que cuando uno se tropieza con ese tipo de situación, podemos caer en metidas de pata. Es decir, faltarle respeto, caerle encima, hablar mal, calumniarlo, discusiones o peor aún, peleas. Entonces, lo que hay que recurrir, si hemos caído a eso, ¿verdad?, porque hay personas y personas, hay situaciones y hay situaciones. Y hay a veces que nosotros mismos metemos la pata y tenemos que recurrir a la confesión. Es pedir perdón. Que nos tocará pedir perdón a la otra persona y viceversa muchas veces, pero no olvidemos que también hemos de acercarnos a pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a confesión, nos pedimos perdón a Dios por lo hecho y por lo no bien hecho, o porque simplemente no hice un bien. Pero cuando uno tiene ¿verdad?, y falla en un pecado, es también comunitario y es también ante Dios. Porque nos acercamos a pedirle perdón a Dios porque herimos al herir a otro que es hermano mío, hijo de Dios también. Entonces, no sientas vergüenza acercarte al confesionario, al contrario. Ir al confesionario te libera. Primero de la culpa, te libera de ese sentimiento, además de que te capacita, te fortalece para sobrellevar y no volver a caer. Y cuantas más veces uno va al confesionario, sin vergüenza ninguno, no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da la gracia para luchar contra ellos. Es importante eso, pues que la gente cree que, pues, que yo no he cometido pecado. Cuando cometa pecado, entonces voy al confesionario. No, no, no. Uno va al confesionario todas las veces que más pueda. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos a ir aflojándonos. Y a lo mejor un chispito ahora, un chispito después, no necesariamente grave, pero necesitamos fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, porque podemos estar susceptibles de que nos vayamos nosotros, ¿verdad?, aflojando, y va a pasar algo que no era tan grave, pero nos va a hacer caer bien grave. Y máximo cuando estamos hablando con otra persona, con situaciones, como estamos comentando, sobre el roce posible entre otra persona y uno. Por más que uno quiera, siempre va a haber ese riesgo, porque somos personas distintas, porque estamos llamados a estar juntos dentro de la diversidad y puede haber esa situación, y por eso nos preparamos, ¿verdad?, y estamos comentando este tema para ayudarnos y saber que como humanos tenemos un remedio, y es participar o acceder a un depósito de gracia que es el confesionario. Metí la pata. Pues sí, Dios no se alegre porque tú metiste la pata. Se alegra porque sabes y tienes la confianza de saber que ante Él todo nuevo se puede ver. Y no solamente para yo limpiarla, ¿verdad?, y arrepentido y
pedir perdón y quedar limpio de pecado, sino es que me fortalezca para las próximas situaciones que me puedo enfrentar. Así que es bien importante y necesitamos tanto esa gracia cuando aprendemos a querer a los que de momento no queremos. Es tremendo, ¿verdad? Y el último, el quinto, dice, pídele a Dios, ahora me cae mal, pero quiero quererle. ¡Wow! Eso a mí me pasó una vez con una persona. Una persona tenía un carácter bien particular y él mismo reconocía en él que él era bien fuerte. Y no lo hacía por fastidiar, sino pues que tenía ese defecto, por decirlo así, de decir las cosas raspado y a veces bromas pesadas. Y él me dijo a mí una vez, te va a costar trabajo quererme. Por supuesto, Dios lo tenga en la gloria, porque lo quiero, lo quise y hasta la eternidad. Aprendí mucho de él y aprendí en el que si uno quiere, le pide a Dios, lo quiere de verdad. Era una persona de un corazón bien bondadoso, bien bueno, pero tenía esos misceláneas, como diríamos nosotros. Y no te quedes que ya recé, ya ayudé, busqué la manera de hablar con él, ahora lo tolero, pero puedes dar un paso más, y es hacia el amor. Y eso es bien, bien, pero bien importante. No quedarse en solamente, pues yo voy a aguantar aquí todo lo que pueda. Me voy a quedar callado. No le voy a decir nada. Voy a rezar por él. Yo lo voy a ayudar en lo que pueda. Pero mira, todo eso está muy bien, porque es parte de un proceso. Pero lo que es culmen, lo que es lo máximo, es decir, no, así como me cuesta, así lo quiero amar, porque me cuesta. Entonces Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Wow. Y puede sonarnos eso lindo, ¿verdad? Pensar en grande. Y tal vez pensemos, bueno, enemigos así como enemigos no tengo. Pero caramba, hay algunos que están bien, bien cerca. Así que gracias a Dios no tenemos así enemigos. Como así lo dice Jesús, amen a sus enemigos. Tal vez uno pudiera decir, bueno, tenemos personas que son adversarios o son personas que pues nos tropezamos y a lo mejor bien competidos les incomoda a uno y entonces pues uno también se da cuenta de eso. Pero mira, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer el mismo ejercicio de un amor fuera del ordinario. Amar a los que amamos y procurar querer también amar a lo que no nos sale querer de la manera natural. ¿Me cuesta trabajo amarlo? Por supuesto, eso es lo que me pasó con este amigo, hermano que quiero y bueno, falleció y él sabe que en mi corazón tenía un espacio bien especial. Porque yo logré hacer eso y él me lo había advertido. Te va a costar trabajo quererme, pero me vas a querer. Y es verdad. Y tal vez no sea algo que se logre a la fuerza. Es necesario la gracia de Dios. Dios siempre dice, sin mí nada bueno puedes hacer. Pero por supuesto, Dios dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. A veces cansado y agobiado. Pues también el Señor dijo, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero por supuesto, eso es hermoso, la gracia de Dios, pidámosla, pidamos a Dios que nos enseñe a querer a los demás como Él los quiere. ¿Tú crees que Dios nos ama más si nos portamos bien, o nos ama menos si nos portamos regular, o nos ama menísimo si nos portamos mal? Pero claro que no. Dios siempre nos ama y siempre nos da medios para acercarnos a Él y nos involucra a otras personas para perfeccionar lo que es amor, ¿verdad? Lo que es amar a aquel no porque es bueno conmigo, sino porque es amado por Dios. Y yo amo lo que Dios ama. Y estar muy dentro del corazón de Dios mismo. Y veremos detrás de la apariencia a tus hijos como los ves tú mismo, como dice un laudes por la mañana, que yo lo recito por las mañanas porque me encanta.
encanta. Y parte de esa oración dice eso, ¿verdad? Tener paciencia, caridad, fortaleza, pero ver detrás de las apariencias, Señor, a tus hijos, como tú mismo los ves. No como yo los veo, sino como tú los ves. Para que todo que se acerque a mí hoy sienta la presencia de Dios. Aun cuando la persona, ¿verdad? Detrás de todas esas apariencias, Dios le ama. Y eso es lo que va a pegar y ese es el diálogo que tenemos que nosotros procurar. Un camino hacia la santidad no es un camino ¿verdad? Donde no vamos a tener contrariedades. No, las vamos a tener. Pero es un camino donde no caminamos solos, sino caminamos con lo que Dios nos da. Es su amor incondicional. Y eso lo aprendimos en un cursillo de cristiandad en un fin de semana. Y ese cariño hacia la otra persona, ese aprender a amar de verdad, pues hay una universidad en Aguas Buenas. Y en marzo 2 al 5 comienzan en este año 2023 los cursillos de cristiandad y empieza con un cursillo de hombres del 2 al 5 de marzo. El rector soy yo y pudiésemos participar un fin de semana que se hace una sola vez en la vida. Cursillo de cristiandad lleva más de 61 años. En Puerto Rico han participado más de 100,000 personas en Aguas Buenas, en la arquidiócesis de San Juan. Y entonces, es una gran oportunidad de aprender a amar. Señor, arráncame de mí todo aquello que no sepa amar como tú amas. Préstame el tuyo, sácame el mío, repáralo y ponme uno nuevecito para amar como tú amas. Y también tenemos cursillos de mujeres, justamente la semana que le sigue, del 9 al 12 de marzo. Para mayor información en el 787-789-7596 o a través de la página de Cursillo de Cristiandad que es www.cursillosPR, como de Puerto Rico.com. Y como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos.